Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase de falacias. Bueno, para empezar, me gustaría que abramos con una breve pregunta, ¿no? Me gustaría hacerles. ¿Alguna vez han escuchado algo que parece lógico, pero se dan cuenta de que eso no es tan racional, no es tan lógico como parece? Compañero Gabriel, ¿qué piensa de pronto de esa pregunta? Bueno, profesor, estaría más interesado en poder ampliar, ¿no?, en esto sobre la forma lógica, ¿no?, de las falacias. Ok. Muy interesante esa pregunta que remarcaste ahí. Compañero, de pronto quisiera responder si alguna vez has escuchado algo que parece racionalmente correcto, pero que después te das cuenta de que no es tan así. Claro, muchas veces en discursos políticos o discursos en el entorno de la gente. Ok. Discursos políticos. Bien, ¿no? Estos elementos que remarcan, evidentemente, tienen que ver mucho con lo que es esta cuestión de las falacias, ¿no? Y evidentemente viene algo que es muy interesante aquí, que se puede denominar como engaño o como algo que no es cierto. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que las falacias son argumentos que parecen en primera instancia racionales, verdaderos, válidos, pero que después de un breve análisis o después de un repaso de su estructura, nos damos cuenta de que no son verdad, ¿no? Y que estas falacias se las puede usar a manera de engaño, como bien decíamos, o como algún tipo de falsedad o algún tipo de... ¿sí? El argumento también estaría como una forma de falacia. El argumento sería algún tipo de falacia. Miremos esto. Claro, porque la forma de argumentar, no tanto el argumento en sí, sino cómo se usa ese argumento, la forma de argumentar, es evidentemente puede el potencial de ser una falacia, porque ese argumento no siempre viene basado realmente en los hechos, sino que es en una lógica verbal que muchas veces puede ocasionar muchas brechas para precisamente este tipo de cosas, ¿no? Que es como el engaño o el doble sentido, por así decirlo, también, ¿no? Entonces, en esos aspectos, me gustaría que también analicemos algunas frases que traje como a modo de introducción para profundizar más en este tema y me gustaría que den sus respuestas. ¿Listo? Las traigo aquí en el celular, en el moderno. Gracias, compañero. Bueno, ¿no? Mientras vamos haciendo estas preguntas, yo les hago una pregunta de reflexión que sería, ¿por qué creen que es importante entender las falacias? Comprender qué son hasta ahora que hemos visto este tipo de cosas. ¿Para qué entender? Básicamente para estar ciertamente desengañados de las cosas, ¿no? Obviamente. Exactamente. Porque muchas veces en libros teóricos puedes encontrarte con este tipo de falacias. Exactamente, Es- discursos, como bien lo ese decías, sentido. en textos, ¿no? Y hasta en la vida misma, ¿no? En el hecho práctico de estar viviendo. Muchas veces también no creen que uno está sometido o propuesto a decir muchas falacias, ¿no? Sin darse cuenta de por sí, simplemente el estar hablando, ¿no? Sin ese previo análisis lógico que se debe de someter este argumento o lo que uno dice, ¿no? Entonces, ahí destaca la importancia de entender esto, ¿listo? Entonces, procediendo con la actividad que les recomendaba, que les decía, vamos a hacer la siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera frase que quisiera que analicemos dice así: esta marca es la mejor por la que todo el mundo la usa. Digamos que esta marca puede ser la marca Nike, ¿listo? Por ejemplo, en los zapatos. ¿Ustedes creen que ahí, en esa frase, hay una falacia? Es decir, la marca Nike es la mejor del mundo. Total, ¿no? Hay una falacia. Hay una falacia, ¿cierto? Pero ¿de qué modo se podría entender esa falacia?
en el sentido de que no hay una forma de, por ejemplo, de validar, ¿no? Que sea la mejor del mundo, porque muchísimas marcas y muchísimas otras características, ítems o cosas que se tengan en cuenta para definir ese mejor de todo el mundo, ¿no creen? Eso también entra pues en los juegos de verdad. Exactamente, ajá. Y precisamente, ¿no? En la publicidad podemos ver este tipo de mensajes, de cosas, de una manera mucho más sutil, por así decirlo, pero no deja de ser lo que es, ¿no? Que es una falacia, por así decirlo. Otra dice, no puedes confiar en lo que dice, es demasiado joven para entender estas cosas. No puedes confiar en lo que dice porque es muy joven para entender esas cosas. ¿Qué tipo de engaño podemos encontrar ahí? ¿Qué tipo de incertidumbre, de cosa no cierta, ¿no? Porque evidentemente hay juventud y uno se da cuenta en las clases cuando da que hay chicos que saben muchas cosas independientemente de la edad que uno tenga, ¿no? Entonces, por esa parte, a veces también podemos referir, que más adelante lo veremos, hay falacias por autoridad, ¿no? Que simplemente por el título, por lo que se dice que es, pero simplemente perdemos esa cuestión lógica de ser netamente entendidos en la verdad de las cosas, no simplemente en otro tipo de circunstancias para dar aval a discursos. ¿Listo? Y la última que me gustaría que analicemos para darle un previo a los tipos de falacias, dice, el último jugador que usó estos zapatos marcó 3 goles, así que si tú también los usas, también harás 3 goles. Eso es otro tipo de falacia, ¿no? Y es como una falacia mucho más cotidiana, por así decirlo, ¿no? Porque muchas veces le damos propiedades a algo o hacemos cosas sin ni siquiera reflexionar, porque las escuchamos de algún amigo, las vemos en la televisión, en las redes, en algún libro, y es importante tener este sentido crítico, no dejarnos, valga la expresión, meternos los dedos a la boca, ¿no? Hay que estar siempre atentos y siempre analizando este tipo de circunstancias que se dan en todos los niveles en nuestra vida. Y sin más, me gustaría dar paso a lo que es los tipos de falacia que va a explicar mi compañero. Y mientras tanto, me gustaría que tengan presente una pregunta, ¿no? Mientras analizamos este tipo de cosas. Y es que como bien lo decía Aristóteles, la lógica es la base del buen razonamiento. Entonces conocer todas las falacias y sus tipos nos hace estar más cerca de la verdad lógica y también social y propia. ¿Listo? Entonces le doy paso a mi compañero. Yo seguiré con los tipos de falacias. Tengo los tipos de falacias de homonimia, afilogia, o ambigüedad o combinación, composición y división. Comenzaremos con las primeras. La falacia de homonimia se producen cuando se utiliza una palabra que tiene múltiples significados. Por ejemplo, el banco es un lugar donde se puede sentar, por lo tanto el Banco de España es un lugar donde se puede sentar. El banco, en este caso, el banco tiene los dos significados como objeto de acción y el otro como objeto de nombrar una institución. Después seguiré con la de afilogia. Esta se produce cuando se omite una palabra o una frase que es necesaria para entender el significado de una oración. Por ejemplo, el profesor dijo que no había que estudiar para el examen, por lo tanto no hay que estudiar para el examen. En este ejemplo se omite la palabra nada, porque el profesor podría haber dicho no hay que estudiar nada para el examen y no solamente no hay que estudiar para el examen, lo cual puede crear confusiones a la hora de decir cierto argumento o confirmar cierta acción que se debe hacer. Después están las falacias de combinación. Estas se producen cuando se combinan dos o más oraciones. Por ejemplo, todos los estudiantes de la universidad son inteligentes, todos los estudiantes de la universidad son trabajadores. Por lo tanto, los universitarios son inteligentes y trabajadores.
Esto es un tipo de falacia que combina dos oraciones que no pueden ser verdaderas o sí, verdaderas, y que puede estar mintiendo al decir o afirmando que los estudiantes o todos los estudiantes de la universidad trabajan o son inteligentes en su mayoría. La falacia de división se produce cuando se asume que es cierto para un grupo o una categoría. Para cada miembro individual del grupo o categoría. Esto ya lo lleva al individualismo, separa en grupo y el individuo. En argumentos siempre hechos, por ejemplo, políticos o profesores que generalizan en los prejuicios también que tenemos en la vida cotidiana, que se prejuicia a ciertas clases y generaliza. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes de la universidad son de clase media, por lo tanto, Juan, que es estudiante de la universidad, es de clase media. Aquí en este ejemplo se asume que lo que es cierto para el grupo de estudiantes de la universidad, la mayoría son de clase media. Pero para Juan puede ser otra realidad. Juan puede ser un estudiante de clase alta o un estudiante de clase baja. Por lo cual estas falacias también nos ayudan a reconocer los argumentos que se dicen en clases, entre los compañeros, amigos, y también ayuda a juzgar el criterio con criticidad, la verdad o la falsedad que se encuentra dentro de ellas. Ahora sí, Es como cuando por ejemplo aquí en la universidad, es eso, cuando se hacen los tropeles, ¿no? Es como cuando dicen, o sea, pasa situación y los tachan a todos los de la universidad, los que pertenecemos a la universidad, que somos parte de, o que por hacer eso somos precisamente lo que nos tachan, ¿no? Vándalos, culpables, todas esas cosas, ¿no? Cuando realmente pues no es así, no es tan así, porque dentro de la universidad hay mucho tipo de personas, ¿no? Y de ideologías y de razones. Sí, claro, recientemente pasó con lo del bus, y por ejemplo hay otro ejemplo en lo de las invasiones de los hunos o las tribus del norte de Europa que invadieron Roma. Se decía que todos ellos eran, ¿cómo es que se les llamaba? Invasores. Y que pertenecían a un solo grupo, pertenecían a un solo pueblo. Pero gracias a esto se llegó a la conclusión, a tener en claro esta falacia de división, que estos grupos eran de diferentes pueblos, que se habían unido porque estaban oprimidos por los hunos, por los mongoles, y eran cazados por estos. Y estos nomás eran pueblos unidos en una campaña para poder entrar a Roma y poder obtener la civilización romana. O sea que en la historia también podemos ver muchas falacias, ¿no? Sí, y los historiadores siempre van a estar diciendo a veces muchas cosas sacadas del imaginario, que en mucha medida son... Y la frase que dice, quien gana la guerra escribe la historia, es una falacia. Porque también el que gana la guerra también elige qué es lo justo y qué es lo injusto. Y en esta pelea de valores de verdad también se ve la justicia, lo bueno y lo malo. Gracias. Listo. Gracias. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a continuar con lo que son las falacias de acentuación o prosodia, ¿no? Falacia de acentuación o prosodia. De pronto ustedes tienen alguna idea de este tipo de falacias sobre la acentuación o la prosodia. A mí de pronto se me ocurre un poco en la parte de la acentuación, tal vez es como el modo de decir las cosas, las oraciones, el sentido de pronto. Sí, Santiago, esos son también los modos, ¿no? Pero esta falacia, ¿no?, se origina cuando el significado de la oración cambia la palabra, ¿no? Cambia el énfasis. Por ejemplo, la palabra enfatizada, el énfasis en diferentes partes de la oración pues nos conduce a conclusiones
erróneas y conclusiones que se malinterpretan, ¿no? Por ejemplo, aquí sería, no quiero que me hables así. Para ustedes, ¿cuál es la palabra enfatizada? ¿Así? El no. No, claro. Pero sí, estabas bien, el así, Ok. ¿no? Bueno, el no pues nos está diciendo básicamente que no quiere que le hablen, pero que acepta otro tipo de conversación. Esto me lo argumenta el así, ¿no? Como les dije, no quiero que me hablen, pero acepto otro tipo de conversación o otro tipo de diálogo. ¿Sí me entiendes? Esto sería por la parte de la falacia de acentuación. Estimados estudiantes, la que viene es un poco más compleja. Bueno, ahora miremos la falacia. Vamos a ver la falacia de forma de expresión. Bueno, esta falacia se produce cuando se juzga el contenido del argumento, ¿no? Basándose en la estructura. Por ejemplo, Sócrates. No, estoy mal. Los hombres son mortales. Son mortales. Sócrates es un hombre. Es un hombre. Entonces, Sócrates sería un ¿Mortal? mortal, correcto. Sócrates es un mortal. Bueno, la falacia es desestimar aquí todo este argumento, ¿no? Porque, bueno, se presta de una forma, como lo vemos, lógica, ¿no? Sin considerar si el razonamiento de todo esto es válido. Sí, porque aparentemente pareciera que es cierto, pero... Sí, ¿no? Aquí prácticamente si es válido o no es lo de menos, simplemente es encontrar una forma, ya. Eso sería, ¿no? Por esta parte de esa falacia. No voy a borrar esto, mis queridos y estimados estudiantes, porque como vemos el tablero nos limita un poco. Bueno, entonces ahora nos continuamos con lo que es la falacia de accidente. Esa es bonita. Falacia de accidente, ¿no? Bueno, en este tipo de falacia aparece, ¿no? Aparece cuando se aplica una regla particular, ¿no? Esa aparece cuando se aplica una regla general a un acontecimiento, a un diálogo particular, ¿no? Que no debería ser que no debería tener esta regla. Por ejemplo, las personas deberían ir vestidos, me larga, ¿no? Adecuadamente. Muy corto. Sí, es cierto. Vestidos adecuadamente a la iglesia. Juan, esto es la regla general. Ok.
¿vale? Ok. Y esta es la falacia. Juan va a la iglesia, en pijama. Entonces, Juan no es considerada una persona. Oh. Ay, ay, ay. No es considerada una persona. Bueno, eso sería la falacia, ¿no? Uno, de pronto, después de esto, ¿me podrían decir alguna falacia que se parezca a esto ustedes? Argumentarla. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es el comportamiento social, ¿no? En eso de lo que deberían o adecuadamente que se desee, puede ser, o sea, que todas las personas, por ejemplo, la ética de Kant, ¿no? El idealismo, ¿sí? Como un modo de ser a fuerza, digamos, Sí. o lo que deberíamos de ser para llegar a ser eso que se considera adecuado Total. o algo bueno o perfecto, cuando realmente las personas o todo lo que somos nosotros es muy diferente, ¿no? Cada quien es súper diferente y no por ello deja de ser una persona como tal o Total. merece el desmérito de ser considerado un ser humano, ¿no? Total, ¿no? Y eso se ve Claro, o sea, en por la ejemplo, sociedad, ¿no? lo de la ropa o el estatus o la plata, o sea, lo que se debería supuestamente que nos convierte en personas o en alguien en la sociedad o para nosotros mismos, ¿no? Sí, total, ¿no? Sería también de poner, no la iglesia, sino la gente que no tiene, digamos, recursos. Ajá. Entonces sería como que entonces no sería una persona porque no tiene recursos. Claro, no puede estar Entonces, Dios son o falacias, ¿no? Y eso, mis estimados estudiantes, ahora vamos a ver cómo evitar este tipo de falacias en el ámbito de la acentuación, ¿no? La primera es la claridad de la comunicación, ¿no? ¿Qué se les viene aquí? En este tipo, claridad y comunicación. No tratar de ser como tan ambiguo, se podría decir. Más Entendiendo- específico. Total. Exacto, ajá. Ujú, es sí. Bueno, ser claro y preciso en las cosas que se dicen, ¿no? En la expresión de las ideas para evitar, como tú dijiste, las ambigüedades. Pero perfecto, me encantó. Bueno, considerar el contexto es una, ¿no? También es siempre tener en cuenta que el contexto en el que se realiza una afirmación para evitar así los malos entendidos. Y por último, o sea, la escucha activa, ¿no? Prestar Aprender a atención a escuchar. lo que se expresa, lo que se expone, y pues y comprender para mejor bueno, para comprender mejor. Eso sería por parte de la exposición de las falacias de acentuación. Gracias. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Para continuar con las falacias, vamos a tomar la primera, que es la falacia de consecuente o la afirmación del consecuente. Bueno, ¿de qué trata esta falacia? Esta se sugiere cuando hay un error recíproco o un error converso. A continuación, escribiré su estructura. Es esta. Esta se comete cuando tomamos una afirmación que es condicional como verdadera. Un ejemplo de esto podría ser:
Eh, si hace sol, que sería la premisa A, entonces iré a la playa, que sería la premisa B. Se asume que si entonces hace sol, el sujeto irá a la playa, lo cual es incorrecto porque pues no tiene como un, digamos, un condicional en donde diga si hace sol, netamente iremos a la playa, es decir, que podemos ir a la playa independientemente de que haga sol o no. Bueno, continuamos con la falacia de petición de principio. Esta sucede cuando la petición que pretendemos probar se incluye implícita o explícita entre las premisas. Estas asumen la verdad, pero sin embargo no la respaldan. La estructura sería P implica Q, suponga P, por lo tanto, un ejemplo de esto, voy a poner un ejemplo, sería la primera premisa, todo lo que existe ha sido creado, la premisa 2. Y como resultados tenemos, por lo tanto, Dios existe. ¿Ustedes tienen algún ejemplo? ¿Te podría decir entonces que, no, tomando un ejemplo eso, Ajá. lo que argumenta muchas cuestiones como lo de la fe, que se basan en hechos reales, entre comillas, por así decirlo, están como expuestos a un análisis de si hay falacias, ¿no? Porque, por así decirlo, a veces damos de por hecho cosas que vemos como consecuencia de, cuando realmente eso no tiene mucha cabida, por así decirlo, ¿no? Porque puede que caigamos en estos errores como falacias, ¿no? Y dando otro ejemplo, podría ser la cuestión de las buenas acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace una buena acción, no de por sí quiere decir que uno sea bueno, porque, por ejemplo, uno puede hacer buenas acciones, pero también acciones dañinas, inconscientes o que de alguna manera no son tan buenas, ¿sí me entiendes? Porque uno tiene esa ambigüedad dentro de uno mismo. Entonces creo que uno puede también estar en esas falacias. Exactamente, sí, pues en esta falacia es decir, como lo dices tú, es el presuponer, ¿no? En la primera pues presuponemos que Dios es el que todo lo crea. Entonces, por lo tanto, asumimos que Dios existe solo por estas dos premisas, ¿vale? Bueno. ¿Sí les quedó claro, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Yes, teacher. Bueno, continuamos con la siguiente falacia, que es la falacia de tomar lo que no es causa como si lo fuera. ¿Qué les suena? Causa como si lo fuera. Sí, de tomar causa
de tomar lo que no es causa como si lo fuera, como si fuera causa. A ver. Piensen un Pues poco. Media en lo, prioris. en lo que cae mucho la gente, ¿no? En la cotidianidad, que toma, por ejemplo, el misticismo en el que cae cuando quieren explicar alguna cosa, que no que está enfermo porque le dieron mal de ojo. Sí, ¿me repites lo que dijiste? Que es el misticismo en el que caen las personas que, por ejemplo, cuando dicen que está enfermo cuando te cae mal de ojo, o los fetichismos en los que siempre estamos envueltos en nuestro entorno. Exacto, sí, esta se comete sí, cuando se asume, ¿no? Que digamos que, como lo dice el compañero, lo que pasa es causa de algo simplemente porque está relacionado o correlacionado. Bueno, como lo dice, no es necesario que haya una relación real, simplemente como lo suponemos, digámoslo así. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la falta de sueño, ¿no? Voy a poner acá. La falta de sueño es la causa de la pereza. ¿Qué opina? Pues precisamente como usted lo estaba señalando, de que algo tenga que ver con la otra, por ejemplo la pereza y la cuestión del sueño o estar cansado, o eso no es como que esté relacionado directamente y correctamente, porque la falta de sueño puede estar relacionado con otro tipos de cosas y la pereza pues también, ¿no? Puede venir de otro Exactamente. tipo de cosas. ¿Algún ejemplo? ¿Un ejemplo de otra falacia o...? Sí, de este tipo de falacia. Podría ser cuando nos justificamos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos no pasé el examen por, digamos, por no estar durmiendo o no haber descansado, cuando realmente no estudiamos. Entonces, con falacias nos justificamos. Ah, exactamente. Eso Muy es. bueno. Listo, y para terminar. Esto me parece muy importante, la falacia de la pregunta múltiple que les resuena. Es muy chévere, porque yo creo que se da mucho en nuestra vida cotidiana. Puede ser cuando alguien dice algo y tal vez no nos convence mucho del todo y queremos como confirmarlo, ver si es verídico con muchas preguntas, no abre una brecha, muchas incógnitas, podría decirse, por precisamente que no es tan concreto o tan correcto, tal vez. Ajá. Esta nos dice que se produce cuando alguien, como lo dijo el compañero, hace una pregunta y presupone algo que no ha sido probado, es decir, digámoslo, por este grupo o en sí por una sola persona. Acaba. Ah, vale. Entonces, ¿todavía me quieres? Bueno, esta falacia, bueno, se podría responder con un sí o un no, ¿no? Pero ¿qué presupone esto? O sea, que antes ya hay un bagaje de esto, ¿cierto? O sea, no puedo ir a decir a alguien, si me quieres, sin haber tener un contexto. Exactamente. Entonces, entonces pues nos dice que aquí se comete la falacia porque pues exactamente no tenemos un contexto. Okay. No podemos como afirmar esto o negarlo. Entonces, para esto, para no cometer esta falacia, se sugiere pues hacer antes otro tipo de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿alguna vez me quisiste? Entonces, a raíz de esto, podríamos ya dar una respuesta a esta pregunta. Entonces, en ese momento estaríamos ocurriendo en una falacia.
Para terminar esta clase, me gustaría que apliquemos lo que hemos aprendido de manera pues más pragmática, y por ello hemos escrito unas 2 frases que me gustaría que identifiquen ustedes en dónde se ven las falacias y qué podemos deducir de ellas. ¿Listo? Entonces me gustaría que empiece Gabriel con la primera. Bueno, profesor, aquí nos dice las personas de bajos recursos no tienen educación, ¿no? Aquí podemos identificar la falacia, profesor, ¿no? Porque, bueno, las personas de bajos recursos no tienen educación, o sea, que las personas de ricas, sí, las únicas que tienen educación, no tendría sentido. La falacia está aquí, no tienen educación. Pueden haber personas de bajos recursos, pero a pesar de eso, tienen educación, no quiere decir. Entonces aquí está la falacia. Profesor, ¿qué me dice usted? Pues sí, independientemente de la condición, no podemos exceptuar que hay muchas gentes que no es que sea la excepción, ¿no? Sino que simplemente la educación es independientemente de los recursos. Eso, muy bien, gracias. Y me gustaría que nuestro compañero David salga con la siguiente frase y nos analice un poco estas falacias. La falacia está aquí. Las gallinas ponen huevos crudos, por lo tanto, a Carmen le gusta comer huevos crudos. Porque ya se está diciendo que sus gallinas ponen los huevos y estos huevos son frescos. Aparte de ser redundante, también es una falacia porque Carmen tiene que cocinar los huevos. No se los va a comer crudos. Y sería también una parte ambigua, ¿no? Mm. Por la parte, Claro. a pesar de que ponen huevos crudos, profesor, se los puede cocinar, entonces no podemos decir una afirmación deliberada Se los de come que se crudos. los comes crudos. Claro. Y así también puede funcionar tanto en canciones. En canciones lo usan irónicamente y los comediantes también lo usan Exactamente. irónicamente. Ujú. Este tipo de falacias son de mucha utilidad para estos tipos de trabajos y también para la publicidad incluso. Gracias, chicos. Así podemos ver cómo las falacias están presentes en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Gracias.